La vida en Judea durante el siglo I estuvo marcada por una presencia que lo impregnaba todo: el poder del Imperio Romano. Era una dominación visible en cada esquina, en cada impuesto, en cada orden y en cada estandarte, con el águila imperial que recordaba quién mandaba realmente. El pueblo judío vivía bajo un sistema que era tanto militar como económico, una estructura diseñada para controlar, recaudar y sofocar cualquier intento de rebelión. En aquellos días, el peso de Roma no era una metáfora, era un tributo que cada ciudadano sentía en su propio cuerpo. Los impuestos eran uno de los mecanismos más opresivos. Los romanos exigían tributos múltiples: el tributum capitis, o impuesto personal; el tributum soli, que gravaba la tierra; tasas por tránsito, puentes y mercados; y recaudaciones especiales decretadas de manera irregular pero obligatoria. El historiador Flavio Josefo describió repetidamente la desesperación que estos cobros generaban, especialmente en las regiones rurales de Galilea, donde la mayoría de la población era pobre. Para muchos campesinos, pagar impuestos significaba renunciar a parte de su cosecha, endeudarse o caer en la servidumbre. La figura del publicano, mencionada en los Evangelios, no era un simple recaudador, era un intermediario que solía cobrar más de lo estipulado para asegurarse ganancias personales, lo que explicaba su mala fama entre los judíos. El trabajo forzado era otra expresión cruda de la dominación imperial. Cuando Roma necesitaba construir caminos, fortalezas o acueductos, podía requisar mano de obra sin previo aviso. Los hombres eran arrancados de sus hogares para cargar piedras, abrir zanjas o transportar materiales durante jornadas extenuantes. En ocasiones, los soldados romanos confiscaban animales de carga o herramientas sin compensación. La práctica era tan común que los evangelios la aludieron indirectamente cuando Jesús habló de caminar la milla extra, una referencia al derecho legal que tenía un soldado de obligar a cualquier habitante a transportar cargas por una distancia determinada. Era una imagen familiar para quienes vivían bajo ocupación. La presencia militar, por su parte, era constante. Las patrullas romanas recorrían los caminos principales para asegurar la paz, lo que se conoce como la Pax Romana, pero su sola aparición provocaba miedo y silencio. Los legionarios no eran meros guardianes. Tenían autoridad para detener, interrogar, castigar y, si lo consideraban necesario, ejecutar a cualquiera que desafiara el orden establecido. La crucifixión era su castigo ejemplarizante por excelencia, una forma de violencia institucional que analizaremos más adelante en profundidad. Aunque se reservaba para criminales, esclavos y rebeldes, la mera visión de un crucificado servía como recordatorio eterno de lo que ocurría cuando alguien pretendía enfrentarse al poder del imperio. El abuso del ejército era un riesgo cotidiano. Los soldados podían requisar comida y alojamiento, especialmente durante desplazamientos militares. Las casas humildes debían admitir a varios legionarios, alimentarles y tolerar su presencia sin protestar. La ley romana lo permitía. Los evangelios ponen de relieve ese clima al mencionar la figura del centurión, el oficial romano que supervisaba a un centenar de soldados. Un centurión representaba autoridad absoluta, y cualquier encuentro con uno generaba tensión, aunque algunos, como el centurión de Cafarnaúm, fueran descritos como justos o compasivos en la tradición cristiana. La vida económica estaba controlada por Roma, pero también por élites locales aliadas al poder imperial. En Jerusalén, la familia del sumo sacerdote y los saduceos ocupaban cargos influyentes administrados con el beneplácito de los romanos. Aunque poseían cierta autonomía religiosa, dependían del gobernador romano para sostener su posición. La figura de Herodes el Grande, mencionada en los Evangelios, representó el ejemplo más claro de esta alianza ambigua. Un rey vasallo, temido y poderoso, pero siempre subordinado al emperador. Tras su muerte, sus territorios fueron divididos y Judea quedó bajo administración directa romana, supervisada por prefectos como Poncio Pilato. El miedo a las represalias era una sombra incesante. Cualquier disturbio, desde una protesta por impuestos hasta un conflicto entre grupos religiosos, podía desencadenar una intervención militar violenta. Flavio Josefo relató episodios donde simples disputas se transformaban en masacres por la intervención precipitada de la guarnición romana. Los pobladores sabían que la vida podía cambiar en un instante, que un comentario imprudente podía resultar en detenciones masivas y que cualquier sospecha de sedición
ya fuera real o inventada, se castigaba de manera contundente. La administración de justicia reforzaba esa sensación de indefensión. Aunque los judíos tenían tribunales locales, los romanos mantenían la autoridad suprema en casos que implicaran delitos graves, especialmente aquellos relacionados con el orden público. El juicio de Jesús, descrito en los Evangelios, es un ejemplo emblemático. El Sanedrín pudo deliberar, pero la sentencia de muerte tenía que pasar por el prefecto romano. Pilato, representante del César, era quien poseía el ius gladii, el derecho de la espada, y ese poder no era simbólico. El trato hacia los rebeldes era especialmente brutal. Los celotes, grupo judío radical que luchaba por liberar la tierra de Israel, eran perseguidos de forma implacable. Cualquier operación militar contra ellos se ejecutaba con rapidez y su captura significaba casi siempre torturas y ejecución. En tiempos de revueltas, los romanos no dudaban en arrasar aldeas enteras, quemar cultivos o deportar poblaciones completas. Era una estrategia deliberada de terror para evitar que la chispa de la rebelión se convirtiera en un incendio. Para las familias comunes, la vida cotidiana era una lucha de resistencia silenciosa. Los campesinos trabajaban tierras que en muchos casos ya no eran suyas, pues los romanos habían impuesto un sistema de redistribución que beneficiaba a terratenientes afines. Si un hogar no podía pagar impuestos o deudas, la tierra podía ser confiscada. Esto forzó a muchos a convertirse en jornaleros, algo que aparece reflejado en diversas parábolas del Evangelio según Mateo. Los jornaleros vivían al día. Si no conseguían trabajo en la mañana, la familia no comía. Incluso en períodos de relativa calma, el ambiente era tenso. Los censos, como el mencionado en el Evangelio de Lucas, que obligó a José y María a viajar a Belén, generaban ansiedad porque, además de registrar a la población, servían para calcular impuestos y reclutar mano de obra. Un censo significaba un aumento de presión fiscal y, en muchos casos, la amenaza de perder lo poco que se poseía. Enfermedades sin cura y esperanza de vida muy corta. En los tiempos bíblicos, la enfermedad era una presencia constante, silenciosa y temida. La ciencia médica moderna no existía y la mayor parte de la población vivía con la certeza de que cualquier dolor, cualquier fiebre repentina o cualquier herida mal curada podía convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. En Judea y Galilea, como en la mayor parte del mundo antiguo, la salud era un equilibrio frágil, sostenido por supersticiones, prácticas rudimentarias y una profunda religiosidad que veía en la enfermedad no solo un mal físico, sino a veces un castigo o una prueba espiritual. La esperanza de vida era extraordinariamente baja. La media apenas superaba los 30 años, aunque esta cifra se deformaba debido a la altísima mortalidad infantil. Muchos niños morían antes de cumplir los 5 años, otros no llegaban a los 10. Las cifras exactas varían según las fuentes arqueológicas, pero todas coinciden en un cuadro devastador. La infancia era el periodo más peligroso de la existencia humana. Un resfriado, una diarrea prolongada, una fiebre sin explicación o una infección dental podían acabar con la vida de un menor en cuestión de días. Los evangelios mencionan repetidamente la angustia de los padres por sus hijos enfermos, como el caso de la hija de Jairo o el muchacho epiléptico referido en Marcos, reflejando un temor universal. Entre los adultos la amenaza era también constante. Enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, las infecciones intestinales, los parásitos y las fiebres tifoideas circulaban sin freno. Las ciudades, con su hacinamiento y su falta de saneamiento, eran verdaderos focos de contagio. La mayoría de la población vivía rodeada de animales, excrementos, pozos contaminados y basureros que vertían sus desechos en los caminos. El agua potable, que hoy damos por sentada, era un recurso incierto. Las cisternas acumulaban agua de lluvia, pero ésta se contaminaba con facilidad y muchas veces se compartía entre personas y animales. Si una enfermedad no mataba de inmediato, debilitaba de forma permanente. Una infección respiratoria podía llevar semanas en remitir, dejando al enfermo demasiado débil para trabajar y condenándolo a la miseria. Una herida infectada podía gangrenarse, una torcedura mal curada podía incapacitar a un campesino para siempre. No existían antibióticos, vacunas ni cirugía con principios antisépticos. Los tratamientos consistían en ungüentos, hierbas, rituales religiosos y remedios empíricos transmitidos por generaciones.
La medicina hebrea, recogida parcialmente en textos rabínicos posteriores, se basaba en observaciones prácticas, pero carecía por completo de conocimiento microbiológico. Un sanador podía aplicar aceite, vino o hierbas en una herida, prácticas mencionadas incluso en la parábola del buen samaritano, pero la eficacia dependía más de la suerte que del procedimiento. La lepra era una de las enfermedades más temidas. El término bíblico se refería a un amplio espectro de afecciones cutáneas, algunas mortales y otras no, pero todas estigmatizantes. Los leprosos eran expulsados de las ciudades, vivían en cuevas o aldeas apartadas y debían anunciarse con campanas o gritos para evitar que las personas sanas se acercaran. El libro del Levítico establecía normas de aislamiento y purificación extremadamente estrictas. En tiempos de Jesús, un leproso no solo era un enfermo, era alguien considerado impuro, socialmente muerto, condenado a la soledad absoluta. La liturgia católica conserva las referencias a estos encuentros en los que Jesús, según los evangelios, tocaba a los enfermos sin miedo, algo impensable para la sociedad de la época. Las plagas eran otro recordatorio brutal de la fragilidad humana. Las infestaciones de langostas, por ejemplo, podían destruir cultivos enteros, generando hambrunas que debilitaban al pueblo y facilitaban la propagación de enfermedades. Los textos proféticos mencionaban con frecuencia las pestes como señales divinas, y no era raro que se interpretaran como castigos por el pecado colectivo. La memoria cultural de las plagas de Egipto, narradas en el libro del Éxodo y repetidas en la liturgia pascual, alimentaba el miedo a catástrofes repentinas que escapaban por completo del control humano. Incluso las causas más simples eran potencialmente fatales. Las mujeres embarazadas enfrentaban un riesgo extremo de morir durante el parto debido a hemorragias, fiebre puerperal o complicaciones sin tratamiento adecuado. La mortalidad materna era elevadísima y muchas mujeres no sobrevivían a su tercer o cuarto hijo. Los evangelios y la tradición cristiana hacen referencia a partos dolorosos y a mujeres que sufrían flujos de sangre durante años, como la mujer que tocó el manto de Jesús buscando ser curada. Era un mundo donde el sangrado prolongado era una amenaza real para la vida y donde la debilidad posterior podía dejar a una mujer sin capacidad de trabajo, convirtiéndola en una carga para su familia. Los ancianos formaban un grupo reducido. Quien alcanzaba la vejez lo hacía con el cuerpo marcado por enfermedades crónicas, dolores óseos, problemas de movilidad y ceguera parcial. La pérdida de visión era tan común que el ciego se convirtió en una figura frecuente en los relatos evangélicos. No existían lentes ni cirugías para las cataratas. Un anciano dependía de su familia para todo, desde alimentarlo hasta ayudarlo a caminar, y un accidente menor podía significar su fin. La comprensión de la enfermedad estaba profundamente ligada a lo espiritual. No se entendía la biología del contagio, en cambio, se atribuían los males a espíritus, demonios o influencias sobrenaturales. Esta creencia aparece claramente en los exorcismos relatados en los evangelios, donde personas con epilepsia, trastornos mentales o comportamientos violentos eran descritas como poseídas. Los enfermos no solo sufrían físicamente, sino también social y espiritualmente. Una dolencia podía interpretarse como señal de desagrado divino, lo que empeoraba su aislamiento. La figura del sanador era, por ello, fundamental. Algunos eran expertos en hierbas, otros realizaban rituales religiosos. También existían curanderos que mezclaban prácticas médicas con fórmulas mágicas. El acto de sanar parcialmente o aliviar un dolor se consideraba obra divina. Los profetas del Antiguo Testamento, la tradición sacerdotal y más tarde Jesús y sus discípulos ocuparon un lugar simbólico en este paisaje de desesperación, pues ofrecían algo que ningún médico humano podía garantizar: esperanza. Las enfermedades intestinales eran especialmente comunes debido a la contaminación del agua y la comida. La dieta de la mayoría consistía en pan, aceite, pescado seco y productos básicos que podían echarse a perder rápidamente. Sin refrigeración y con pobres condiciones de higiene, la intoxicación alimentaria era un riesgo cotidiano. Los pozos y cisternas podían contaminarse con cadáveres de animales o desechos humanos, provocando brotes repentinos de diarrea severa, algo frecuente en regiones cálidas como Judea. La parasitosis era endémica. Los gusanos intestinales, piojos y pulgas afectaban a casi toda la población. Los niños, con menor resistencia,
Sufrían desnutrición crónica, vientres hinchados y debilidad persistente. Muchos no sobrevivían a su primera década de vida. Los enterramientos infantiles hallados en excavaciones arqueológicas de Galilea y el Valle del Jordán revelan esa realidad cruda, que rara vez aparece en textos escritos pero que moldeó profundamente la experiencia humana de la época. Las personas vivían también con un miedo constante a heridas accidentales. El trabajo agrícola, la pesca y la carpintería generaban cortes y golpes que podían infectarse fácilmente. No existían vendajes esterilizados y el concepto de desinfección era desconocido. Una astilla profunda o el mordisco de un animal podían desencadenar trismus infecciosos, lo que hoy conocemos como tétanos. La muerte por espasmos musculares y dolor insoportable era una escena que muchos habían presenciado en carne propia o en sus aldeas. El cuidado de los cadáveres era otro foco de infección. Las casas eran pequeñas y no existían prácticas de embalsamamiento como en Egipto. Los cuerpos debían ser enterrados con rapidez para evitar la descomposición dentro del hogar. La violencia cotidiana, lapidaciones, crucifixiones y ejecuciones públicas. La vida en los tiempos bíblicos estuvo marcada por una violencia tan común que se integraba de manera natural en el paisaje cotidiano. En Judea, Galilea y las ciudades del Mediterráneo oriental, el castigo público no era una excepción, sino un mecanismo habitual para mantener el orden en una sociedad sin sistemas penitenciarios como los actuales. La cárcel no se concebía como un lugar de rehabilitación, era solo un espacio temporal de detención antes de un juicio rápido y con frecuencia de una pena irreparable. La justicia se aplicaba de forma visible, ejemplarizante y cruel, a fin de transmitir un mensaje simple. La autoridad debía temerse. La lapidación era uno de los castigos más antiguos y arraigados. Según la ley mosaica, recogida en el Levítico y el Deuteronomio, ciertos delitos como la blasfemia, el adulterio o la idolatría podían castigarse arrojando piedras hasta la muerte del culpable. Este método no era exclusivo de los hebreos, existió en numerosas culturas antiguas, pero en Judea tenía un peso simbólico profundo. Cuando un grupo apedreaba a una persona, se trataba de un acto comunitario. La sociedad entera ejecutaba la sentencia. El relato de la mujer sorprendida en adulterio en el Evangelio de Juan alude a esta práctica cuando se menciona que quienes la acusaban ya sostenían piedras en sus manos, listos para cumplir la ley. La lapidación representaba la muerte colectiva, el juicio del grupo sobre el individuo. Y pocas imágenes eran tan aterradoras para quienes vivían bajo la constante amenaza de ser acusados. La violencia asociada al castigo público no terminaba ahí. La flagelación romana era uno de los métodos más brutales jamás creados, y su uso estaba extendido por todo el imperio. El flagrum, el látigo romano, consistía en varias tiras de cuero reforzadas con huesos, metal o bolas de plomo. Golpe tras golpe desgarraba la piel, rompiendo músculos y vasos sanguíneos. Muchos condenados morían durante la flagelación, antes incluso de recibir una sentencia final. Los evangelios mencionan que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión, un dato que la liturgia católica ha conservado con enorme fuerza simbólica, pero históricamente era un procedimiento habitual para reos considerados peligrosos o rebeldes. La crucifixión fue sin duda el castigo más temido del mundo antiguo. Este método, originado probablemente entre asirios o persas y perfeccionado por los romanos, no buscaba solo matar, sino humillar y prolongar el sufrimiento. La víctima era clavada o atada a un madero, con los brazos extendidos y las piernas fijadas para evitar cualquier movimiento. La muerte podía llegar por asfixia lenta, shock traumático, deshidratación o fallo múltiple de órganos. Los crucificados quedaban expuestos durante horas o incluso días, sirviendo como advertencia a quienes se atrevieran a desafiar el poder imperial. La imagen de una hilera de cruces a lo largo de las rutas de entrada a una ciudad no era infrecuente, y su sola presencia mantenía a la población en un estado permanente de obediencia. Roma utilizaba la crucifixión para castigar delitos específicos: rebelión, deserción, traición y crímenes cometidos por esclavos. La muerte por crucifixión era pública y debía ser presenciada por la mayor cantidad de personas posible. No existía la privacidad en la ejecución, era por definición un espectáculo. El historiador romano Tácito menciona que los gobernadores provinciales recurrían a este castigo para sofocar levantamientos o castigar a líderes insurgentes.
En Judea, donde el sentimiento antirromano era profundo, la crucifixión se convirtió en un símbolo de la ocupación. Cualquier persona que pasara cerca del Gólgota, donde se llevaban a cabo ejecuciones en Jerusalén, sabía que la vida podía acabar colgada de un madero, sin sepultura digna y con buitres rondando a la espera. La violencia cotidiana no se limitaba a los castigos oficiales. Las ciudades y aldeas eran escenarios frecuentes de disputas, riñas y linchamientos. Los conflictos familiares o tribales podían terminar en muertes rápidas, sin intervención de las autoridades. En un mundo donde la ley se aplicaba de forma desigual y la impunidad era habitual, muchos problemas se resolvían con fuerza. La falta de estructuras policiales permanentes más allá de las patrullas romanas significaba que la justicia local dependía de ancianos, jueces improvisados o líderes comunitarios. Una acusación grave podía generar reacciones violentas inmediatas. En este contexto, la idea de honor familiar y tribal jugaba un papel esencial y agresiones consideradas ofensivas exigían respuestas proporcionales para mantener el prestigio del grupo. También existían ejecuciones comunitarias no autorizadas por la ley romana, pero toleradas cuando no afectaban la estabilidad pública. La lapidación espontánea de ciertos acusados era difícil de controlar, y aunque Roma prohibía la aplicación de la pena de muerte sin autorización del gobernador, las tensiones locales podían provocar escenas de violencia incontrolable. En los Hechos de los Apóstoles se relata el apedreamiento de Esteban, uno de los primeros cristianos, un episodio que ilustra cómo la justicia comunitaria podía imponerse incluso bajo la vigilancia imperial. Los castigos corporales menores completaban el panorama. Personas sorprendidas robando grano, ganado o herramientas podían ser golpeadas públicamente. Los culpables de ofensas consideradas leves podían recibir azotes en plazas o mercados. La violencia era un lenguaje cultural. Enseñar disciplina requería mostrar dolor. La educación familiar no escapaba a esta lógica. Los textos sapienciales del Antiguo Testamento mencionan la vara como instrumento de corrección, reflejando una visión donde la autoridad se reforzaba con golpes. La sociedad se estructuraba alrededor de jerarquías duras, donde el más débil, como los niños, las mujeres, los ancianos y los esclavos, vivía siempre bajo la sombra del castigo. Los romanos también practicaban ejecuciones mediante decapitación, especialmente para ciudadanos romanos acusados de delitos graves. Este método se consideraba más humano porque provocaba una muerte rápida, pero era un privilegio legal reservado a una minoría. Los no ciudadanos quedaban expuestos a métodos más crueles. En casos de sedición, Roma aplicaba castigos colectivos, destrucción de aldeas, confiscación de bienes, deportaciones y crucifixiones masivas. Tras la muerte de Herodes el Grande, las revueltas en Jerusalén y Galilea desencadenaron represiones tan severas que cientos de personas fueron ejecutadas como escarmiento. Los esclavos sufrían una violencia aún mayor. Un amo podía castigarlos sin intervención judicial, desde azotes hasta mutilaciones. La ley romana reconocía a los esclavos como propiedad, no como personas. Si un esclavo escapaba, podía ser marcado con hierro candente. Si atacaba a su amo, la ejecución se llevaba a cabo sin discusión. Esta brutalidad institucionalizada se extendía también a esclavos domésticos, jornaleros o trabajadores temporales. La realidad de la época dejaba claro que la vida humana no tenía el mismo valor para todos. En lugares como Jerusalén, donde distintos grupos religiosos competían por influencia, la violencia ritual también formaba parte del entorno. Los celotes asesinaban a colaboradores romanos utilizando dagas ocultas llamadas sicae, lo que dio origen al término sicarios. Estas acciones provocaban represalias inmediatas de las autoridades. Las calles podían transformarse en escenarios caóticos donde soldados, insurgentes y civiles se mezclaban en medio del pánico colectivo. La pobreza extrema en Judea y Galilea. La vida en Judea y Galilea estuvo marcada por una pobreza que atravesaba todos los estratos sociales, excepto a una minoría privilegiada ligada al templo, a las élites urbanas o al gobierno romano. El paisaje cotidiano era el de una sociedad rural, de aldeas pequeñas construidas con piedra caliza y barro, donde la mayoría sobrevivía con lo justo, dependiendo de una agricultura frágil y sometida al clima, a la tierra y a los impuestos.
Era un mundo donde el margen entre la vida y la muerte podía depender de una única cosecha, de una lluvia tardía o de una plaga inesperada. Las familias vivían en casas pequeñas, de una sola habitación, donde se concentraban padres, hijos, animales pequeños y herramientas de trabajo. Estas viviendas carecían de ventanas amplias, en parte para mantener el interior fresco en los meses de calor, pero también porque el vidrio era un lujo inalcanzable. El piso solía ser de tierra compactada, el techo, de ramas y barro endurecido, requería constante mantenimiento. Una tormenta fuerte podía destruirlo, dejando a la familia expuesta a la intemperie durante semanas. La Biblia menciona frecuentemente las casas humildes de pescadores y campesinos en Galilea, como la de Simón Pedro en Cafarnaúm, un espacio modesto que refleja la realidad de la región. El hambre era un visitante permanente. La dieta común estaba compuesta por pan de cebada, aceite de oliva, higos, dátiles y, en zonas terrestres, una cantidad mínima de pescado seco o queso de cabra. La carne era casi un lujo. Se consumía solo en festividades religiosas o durante eventos comunitarios importantes. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, el gesto tuvo un impacto profundo precisamente porque el acceso a comida en cantidad era extremadamente limitado para la mayoría. Los campesinos vivían con una preocupación constante. Si la cosecha se perdía, no había reservas. Las hambrunas eran recurrentes, exacerbadas por sequías, plagas o decisiones políticas que priorizaban el tributo romano sobre la supervivencia local. El trabajo agrícola era brutal. Los campesinos labraban la tierra con herramientas rudimentarias, muchas veces heredadas o improvisadas. El arado consistía en un tronco reforzado, tirado por un par de bueyes. Los hombres, las mujeres y los niños trabajaban jornadas largas bajo un sol intenso. La siembra y la cosecha eran momentos críticos, cargados de ansiedad. La parábola del sembrador, mencionada en los Evangelios, refleja esta vulnerabilidad extrema, semillas que caen en tierra dura, entre espinos o al borde del camino, simbolizando un mundo donde la naturaleza era impredecible y el fracaso podía significar la muerte. El acceso al agua era otro desafío permanente. En muchas aldeas, la única fuente era un pozo común donde mujeres y niñas hacían largas filas para llenar cántaros de barro. Un pozo seco significaba una crisis inmediata. En episodios bíblicos, como el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Sícar, se observa la dimensión social del agua. Un recurso tan esencial como frágil alrededor del cual giraban la rutina, el esfuerzo físico y la esperanza. En ocasiones, las cisternas que almacenaban agua de lluvia se contaminaban con facilidad, provocando enfermedades que debilitaban aún más a una población ya frágil. Galilea, aunque fértil en algunas zonas, no era un lugar de abundancia asegurada. Los cultivos principales dependían de ciclos climáticos que podían fracasar. En tiempos de lluvias irregulares, los rendimientos se desplomaban. Los agricultores vivían con el temor de perder sus cultivos por tormentas repentinas, invasiones de insectos o enfermedades vegetales. La pérdida de una cosecha podía forzar a las familias a vender animales, herramientas o incluso a miembros de la familia como esclavos por deudas, una realidad mencionada en el Libro de los Reyes cuando la viuda de un profeta se vio amenazada por acreedores que querían llevarse a sus hijos como pago. En las aldeas, el trueque era tan común como el dinero. Las monedas romanas se usaban principalmente para pagar impuestos, pero el comercio cotidiano funcionaba mediante intercambios directos. Harina por aceite, cabras por telas, trabajo por grano. Las ferias semanales eran eventos esenciales donde se reunían campesinos, artesanos y pescadores para vender su producción. En estos mercados los precios fluctuaban según la oferta y la demanda, pero siempre bajo la sombra de los impuestos romanos que gravaban cada transacción. Los publicanos podían aparecer en cualquier momento para exigir pagos adicionales, y nadie tenía la seguridad de que sus bienes fueran suficientes. La ropa era un símbolo de pobreza evidente. La mayoría tenía una o dos túnicas de lino o lana y posiblemente un manto grueso para las noches frías. La Biblia menciona el manto como un objeto tan valioso que incluso podía ser aceptado como garantía de una deuda, aunque debía ser devuelto al dueño antes de la puesta del sol para evitar que muriera de frío. Este detalle refleja la precariedad extrema de la población. Perder una prenda podía ser una tragedia. La vida de los pescadores, especialmente en la región del Mar de Galilea, tampoco estaba exenta de pobreza.
Aunque el lago era rico en recursos, la pesca estaba regulada por impuestos elevados que obligaban a los pescadores a entregar parte de su captura a funcionarios romanos o locales. Las redes se rompían con facilidad y requerían reparaciones constantes, y las tormentas repentinas podían destruir embarcaciones enteras. Los evangelios describen ocasiones en que los discípulos de Jesús pescaban toda la noche sin obtener nada, un reflejo directo de una economía frágil donde incluso los oficios más establecidos no podían garantizar el sustento diario. El papel de las mujeres, sin derechos y en riesgo permanente. En los tiempos bíblicos, la vida de las mujeres estuvo marcada por una vulnerabilidad extrema. Desde niñas, su destino era definido por decisiones ajenas, y su lugar dentro de la sociedad quedaba delimitado por tradiciones que se habían consolidado durante siglos. No tenían derechos políticos, no podían testificar en la mayoría de los juicios y rara vez controlaban su propio patrimonio. La estructura patriarcal que dominaba Judea, Galilea y el resto del Medio Oriente era tan rígida que incluso los textos legales del Antiguo Testamento daban por sentado que una mujer vivía siempre bajo la autoridad de un hombre, primero su padre, luego su esposo y en la vejez sus hijos varones. El matrimonio era la norma universal y ocurría a edades sorprendentemente tempranas. Muchas niñas eran prometidas antes de los 12 años y podían casarse poco después. Para las familias pobres, entregar a una hija en matrimonio representaba un acto de supervivencia. La dote, generalmente compuesta por animales, ropa, utensilios o dinero, aliviaba temporalmente la carga económica del hogar. Las mujeres no tenían derecho a elegir a su esposo. Sus matrimonios eran acuerdos entre familias, negociaciones donde su voz prácticamente no existía. La liturgia cristiana conserva la memoria de estos usos en relatos como el de María y José, donde el compromiso matrimonial precedía a la convivencia y tenía un carácter legal que solo podía romperse mediante un repudio. Una vez casada, la mujer pasaba a vivir en la casa del esposo, bajo la vigilancia de la suegra o de otras mujeres del clan familiar. El hogar funcionaba como una microestructura jerárquica. La esposa más joven ocupaba el último escalón y asumía las tareas más agotadoras. Las mujeres se encargaban de moler el grano, amasar pan, traer agua del pozo, tejer, cuidar a los animales menores y atender a los niños. Su jornada empezaba antes del amanecer y terminaba después del anochecer. La maquinaria moderna inexistente hacía que labores simples, como moler grano o lavar ropa en un arroyo, tomaran horas enteras y el desgaste físico era constante. El embarazo y el parto representaban riesgos enormes. La mortalidad materna era tan alta que una mujer podía morir durante su primer parto o quedar debilitada para siempre. Las infecciones posparto, las hemorragias y los partos obstruidos se cobraban la vida de miles de mujeres cada generación. La tradición bíblica recoge el dolor de la maternidad en pasajes como el castigo de Eva en el Génesis, que menciona los dolores de parto como una realidad inevitable. No era una metáfora poética, sino una descripción de la experiencia más temida por las mujeres de la época. Si una mujer no podía tener hijos, su posición dentro del hogar quedaba en peligro. La infertilidad era vista como una desgracia, una señal de favor divino ausente, y en muchos casos justificaba que el esposo tomara una segunda esposa o una concubina. Las historias de Sara, Raquel y Ana reflejan el sufrimiento que producía la incapacidad de concebir en una cultura donde la descendencia varonil era esencial para preservar la herencia familiar. La presión social que recaía sobre la mujer infértil podía llevarla a la marginación o al repudio. El repudio era una forma legal de desechar un matrimonio. Aunque la ley mosaica ofrecía ciertas regulaciones, la práctica quedaba en manos del esposo, quien podía entregar un acta de divorcio y despedir a su esposa. Una mujer repudiada quedaba en una situación desesperada, sin protección, sin recursos y sin un lugar estable en la comunidad. Los evangelios mencionan esta costumbre cuando Jesús critica la facilidad con la que algunos hombres la utilizaban, recordando la dureza de corazón que estaba detrás de dichas decisiones. Pero más allá del debate religioso, en términos históricos, el repudio exponía a las mujeres al hambre, la mendicidad o, en casos extremos, a la prostitución. Las mujeres también enfrentaban un riesgo constante de violencia física. La ley del tiempo permitía al esposo disciplinar a su esposa,
y las agresiones domésticas rara vez recibían condena social. Si una mujer era acusada de adulterio, incluso sin pruebas contundentes podía ser lapidada. El adulterio femenino era considerado una ofensa gravísima porque afectaba la legitimidad de los herederos, mientras que la infidelidad masculina generaba menos consecuencias. La desigualdad en el castigo era evidente. La historia de la mujer adúltera, que casi es apedreada antes de que Jesús intervenga, ilustra la inmediatez con la que el castigo se aplicaba. En público, las mujeres vivían bajo normas estrictas. Debían cubrirse el cabello, usar ropa modesta y evitar comportamientos que pudieran interpretarse como provocadores. Hablar con hombres desconocidos podía considerarse inapropiado. En muchas regiones no podían participar de discusiones públicas ni acceder a la vida política. Su presencia en espacios religiosos también estaba limitada. En el Templo de Jerusalén existía un patio específico llamado Patio de las Mujeres, más alejado del altar central y sin acceso a los rituales reservados a los varones. Esta segregación espacial reflejaba un orden social donde la mujer era considerada ritualmente impura durante ciertos ciclos y, por lo tanto, restringida en su relación con lo sagrado. En las aldeas, la vida de las mujeres estaba entrelazada con la de otras mujeres. Las tareas comunitarias se convertían en espacios donde compartían experiencias, temores y esperanzas. Sin embargo, la solidaridad femenina no protegía completamente del peligro. En tiempos de conflicto, las mujeres eran botín de guerra. Romanos, bandidos, mercenarios y grupos insurgentes veían en ellas un objeto de dominio. La vulnerabilidad sexual era una amenaza latente, especialmente en regiones donde la presencia militar era constante. Las fuentes históricas, incluidos los relatos de Flavio Josefo, describen episodios de violencia sexual cometidos durante redadas romanas en aldeas rebeldes. Las mujeres pobres eran doblemente vulnerables a la violencia masculina y a la miseria económica. Sus vidas dependían del trabajo duro y del favor de los varones de su familia. La viudez era una tragedia especialmente peligrosa. Una mujer sin esposo quedaba expuesta a abusos, desposesiones y deudas. Por esa razón, la ley mosaica contemplaba el levirato, el matrimonio entre una viuda y el hermano del difunto, para garantizar que la mujer no quedara abandonada. Este mecanismo muestra una sociedad donde la protección femenina dependía exclusivamente de su inclusión en un hogar masculino. Las tensiones religiosas, fariseos, saduceos, celotes y romanos. En los tiempos bíblicos, la vida cotidiana estuvo atravesada por tensiones religiosas tan profundas que moldearon cada aspecto de la existencia, desde lo que la gente comía hasta cómo se saludaba, caminaba, rezaba o trabajaba. Judea y Galilea no eran simples provincias del Imperio Romano, eran territorios donde la religión determinaba la identidad, la ley, la política y la estructura social, y como consecuencia inevitable, esa misma religión se convirtió en un campo de disputa feroz entre distintos grupos que entendían la fe con interpretaciones opuestas, cada uno convencido de ser el guardián legítimo de la voluntad de Dios. Los fariseos ocupaban un lugar central en este paisaje religioso. Eran un movimiento de rigoristas, estudiosos de la ley, es decir, la Torá, que creían que la observancia estricta de los mandamientos era la llave para conservar la identidad del pueblo de Israel bajo ocupación extranjera. Sus raíces se remontaban a la época de los macabeos y su influencia se extendía por sinagogas, aldeas y mercados. Para ellos, la pureza ritual, el cumplimiento del sábado, las normas alimentarias y la interpretación cuidadosa de las escrituras eran esenciales. La tradición oral, más tarde recogida en el Talmud, guiaba cada detalle de la vida, desde la manera de lavarse las manos hasta la forma de atar filacterias. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles, lo que generaba tensiones con otros grupos que rechazaban estas doctrinas. Los saduceos, por su parte, eran la élite religiosa y política asociada al Templo de Jerusalén. Pertenecían a familias sacerdotales y aristocráticas que habían mantenido el control del culto durante generaciones. A diferencia de los fariseos, los saduceos no aceptaban la tradición oral, solo reconocían la autoridad de la ley escrita. No creían en la resurrección ni en ángeles o espíritus en el sentido fariseo.
Su preocupación principal era preservar el templo, la estructura jerárquica y la estabilidad social, incluso si eso implicaba colaborar parcialmente con los romanos. Para ellos, el sacrificio ritual en el templo era el corazón de la fe, y cualquier amenaza a esa institución, ya fuera religiosa o política, debía controlarse sin vacilación. Los esenios formaban un grupo más pequeño pero influyente. Vivían en comunidades separadas, como la célebre de Qumrán, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto. Se consideraban a sí mismos el resto fiel, un grupo puro que había huido de la corrupción del templo para esperar la llegada del Mesías. Practicaban rituales de purificación, llevaban vidas austeras y mantenían normas estrictas de comportamiento. Aunque no aparecieron directamente en los evangelios, su presencia formaba parte del clima espiritual del siglo I, un ambiente en el que muchos esperaban un cambio inminente, una intervención divina que restaurara la justicia. Los celotes introducían un elemento aún más explosivo en la mezcla. Eran un movimiento radical, profundamente nacionalista, que veía la resistencia armada como un deber religioso. Para ellos, pagar impuestos a Roma era colaborar con el opresor y, por tanto, un acto de traición. No aceptaban ningún poder que no fuera el de Dios sobre Israel. Dentro de su facción existía un grupo aún más extremo, los sicarii, llamados así por las dagas curvas, sicae, que ocultaban entre sus ropas. Atacaban a romanos y a judíos considerados traidores incluso en plena fiesta o en medio del templo. Su presencia generaba miedo en autoridades locales y romanas por igual, y sus acciones contribuyeron, décadas después, a la revuelta que terminaría con la destrucción del templo en el año 70. Este mosaico de grupos religiosos convivía bajo la sombra del Imperio Romano, cuyo poder absoluto condicionaba cualquier disputa interna. Los gobernadores romanos, como Poncio Pilato, toleraban cierto grado de autonomía religiosa siempre que no pusiera en riesgo el orden público. Pero la combinación de tensión teológica, desigualdad económica y fervor mesiánico hacía que la estabilidad fuera frágil. Cada festividad importante, especialmente la Pascua, que celebraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, era vista por Roma como un momento de peligro. Miles de peregrinos llegaban a Jerusalén, el fervor religioso aumentaba, las expectativas mesiánicas se activaban y los celotes aprovechaban la multitud para provocar disturbios. Las sinagogas, presentes en casi todas las aldeas, eran centros de reunión donde estas disputas resonaban. Allí se estudiaba la Torá, se rezaba y se debatía. La sinagoga no era solo un espacio religioso, era también un foro comunitario y un lugar donde las tensiones entre fariseos y otros grupos podían intensificarse. En algunos pueblos la influencia farisea era dominante, en otros los saduceos mantenían cierto control a través de familias acomodadas. Esta diversidad interna hacía imposible hablar de una sola forma de judaísmo del siglo I. En realidad, coexistían múltiples versiones de la fe. La llegada de un predicador itinerante podía alterar por completo la tranquilidad del lugar. Los maestros y profetas eran comunes y cada uno atraía seguidores y controversia. La figura de Jesús se inscribe en este panorama de tensiones doctrinales y opresión política. Su predicación sobre el reino de Dios, su cercanía con los pobres y su crítica a los líderes religiosos lo colocaron en el centro de una tormenta teológica que finalmente desembocó en su arresto y ejecución. La confrontación entre Jesús y ciertos grupos fariseos o sacerdotales, descrita en los evangelios, refleja conflictos reales, aunque también debe entenderse en el contexto de las comunidades cristianas que más tarde redactaron estos textos. La vida espiritual, posesiones, exorcismos y creencias sobrenaturales. En los tiempos bíblicos, la vida espiritual estaba inseparablemente ligada a un mundo invisible que los habitantes de Judea y Galilea consideraban tan real como el físico. La frontera entre lo natural y lo sobrenatural era difusa y la gente interpretaba los fenómenos cotidianos como señales de fuerzas espirituales en acción. Las escrituras hablaban de ángeles, demonios y espíritus, y estas narraciones formaban parte de la vida diaria, moldeando la forma en que el pueblo interpretaba su propio sufrimiento y esperanza. El mal espiritual era una preocupación constante. La creencia en demonios estaba profundamente arraigada en la tradición hebrea tardía y se intensificó durante el período intertestamentario, cuando influencias persas, helenísticas y mesopotámicas se fusionaron con el pensamiento judío.
Los textos bíblicos describían a Satanás como adversario, acusador y tentador, una figura que aparecía en relatos tan antiguos como el del libro de Job, y que más tarde adquirió una dimensión más clara como enemigo espiritual en los evangelios. Este marco conceptual permitió que muchas experiencias humanas, desde enfermedades hasta ataques de nervios, fueran interpretadas como posesiones demoníacas. Los relatos de posesión reflejaban la angustia de una sociedad que carecía de explicaciones médicas para trastornos neurológicos o psicológicos. Personas que sufrían epilepsia, convulsiones, ataques de pánico, desórdenes mentales o comportamientos violentos eran consideradas bajo influencia demoníaca. El Evangelio de Marcos menciona al endemoniado Geraseno, un hombre que vivía entre sepulcros, se hería con piedras y mostraba una fuerza incontrolable. Este tipo de comportamientos provocaba miedo y aislamiento social. Los poseídos eran marginados, vivían en cavernas o a las afueras de las aldeas, y solo eran atendidos cuando sus familias llegaban al límite de la desesperación. El exorcismo era un oficio respetado pero temido. Los exorcistas podían ser sacerdotes, maestros de la ley o sanadores itinerantes. Utilizaban oraciones, invocaciones del nombre de Dios, imposición de manos, amuletos o fórmulas rituales para expulsar a los espíritus malignos. El judaísmo del siglo I contaba con tradiciones de exorcismo muy antiguas, algunas mencionadas en textos como el libro de Tobías, donde el ángel Rafael instruye sobre cómo expulsar a un demonio. En tiempos de Jesús, los exorcistas eran figuras conocidas y su capacidad para liberar a los poseídos era considerada un signo de autoridad espiritual. Los evangelios relatan numerosos exorcismos realizados por Jesús, lo que evidencia la normalidad con la que estas prácticas formaban parte de la vida religiosa. El miedo a espíritus impuros se extendía también a los lugares abandonados. Los desiertos, ruinas y cementerios eran vistos como espacios habitados por demonios o almas errantes. El desierto de Judea, una extensión árida y aparentemente infinita, era considerado un territorio de soledad espiritual donde se podía enfrentar tanto a Dios como al mal. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, según los evangelios, esta escena resonaba en la imaginación colectiva de un pueblo que veía ese entorno como un escenario de batallas invisibles. Las casas podían ser objeto de rituales de protección. Colgar amuletos, inscribir pasajes de la Torá o realizar purificaciones con agua o aceite eran prácticas comunes. En muchas aldeas existía la creencia de que ciertos objetos traían buena suerte, como piedras blancas o fragmentos de vasijas antiguas. La línea entre superstición y religión era tenue, especialmente en los niveles más populares de la sociedad. Además de los demonios, los ángeles ocupaban un lugar significativo en la imaginación espiritual. La tradición hebrea los describía como mensajeros y protectores. El libro de Daniel contiene algunas de las descripciones más detalladas, con figuras como Miguel y Gabriel. En la liturgia del tiempo, los ángeles eran percibidos como intermediarios entre Dios y los hombres. La anunciación a María en el Evangelio de Lucas, realizada por el ángel Gabriel, refleja esta sensibilidad y la profunda convicción de que el mundo espiritual intervenía en los asuntos humanos de manera directa. Los sueños tenían un papel esencial en la interpretación de la realidad. Se creía que Dios podía hablar a través de ellos, y muchos tomaban decisiones importantes basándose en visiones nocturnas. José, esposo de María, recibe instrucciones en sueños en múltiples ocasiones: huir a Egipto, regresar a Israel o evitar Judea. Estas narraciones reflejan una cultura donde el mundo onírico tenía una autoridad casi profética. En una época sin psicología ni ciencia del sueño, una visión podía cambiar el rumbo de una familia o de una comunidad entera. Los sanadores también formaban parte del paisaje espiritual. Algunos eran expertos en hierbas y remedios naturales, otros combinaban medicina rudimentaria con rituales religiosos. Las curaciones en público atraían multitudes. Las personas buscaban alivio para enfermedades crónicas, ceguera, parálisis o dolencias misteriosas. Los evangelios describen multitudes que rodeaban a Jesús esperando un milagro, pero esta escena no era exclusiva del cristianismo naciente. En todo el mundo antiguo existían hombres y mujeres considerados santos, profetas o taumaturgos capaces de invocar el poder divino para sanar. El uso de amuletos y objetos de protección no siempre era aprobado por las autoridades religiosas.
Los fariseos, por ejemplo, criticaban el uso de prácticas que consideraban mezcla con costumbres paganas. Pero para la gente común, la necesidad de protección superaba cualquier debate teológico. En una cultura donde la vida pendía de un hilo, las personas buscaban seguridad en cualquier lugar donde pudiera encontrarse, ya fuera en la ley, en la oración o en un amuleto colgado del cuello. Las maldiciones y bendiciones tenían un peso real en la sociedad. Una bendición pronunciada por un sacerdote o un maestro podía considerarse un escudo espiritual. Por el contrario, una maldición lanzada por alguien respetado podía provocar temor e incluso impacto social. La creencia en el poder de la palabra estaba sólida. Una declaración podía transformar el destino de una persona. El episodio de Jesús maldiciendo la higuera, según el Evangelio de Marcos, muestra cómo estas acciones resonaban profundamente en la percepción de la gente sobre la autoridad espiritual. La lucha entre el bien y el mal no era solo un concepto religioso, era una experiencia diaria para quienes vivían rodeados de enfermedad, pobreza y violencia. La gente veía señales de esa batalla en cada rincón, en una tormenta inesperada, en una enfermedad que aparecía sin aviso, en un sueño inquietante o en un comportamiento extraño que nadie podía explicar. El mundo espiritual ofrecía una narrativa que daba sentido al sufrimiento. Si algo iba mal, era porque fuerzas oscuras actuaban. Si algo se resolvía, era porque Dios había intervenido. Incluso los objetos cotidianos estaban cargados de simbolismo espiritual. El aceite de oliva, por ejemplo, no solo servía para cocinar, era usado para ungir enfermos y heridos, como signo de protección divina. Los mezuzot, pequeñas cajas con textos sagrados colocadas en los marcos de las puertas, protegían los hogares. Las vestimentas rituales, como el manto con flecos usado por los hombres piadosos, recordaban la necesidad de cumplir los mandamientos. Todo hablaba, todo señalaba, todo recordaba que el mundo espiritual estaba siempre presente. Oficios peligrosos y mal pagados. En los tiempos bíblicos, la supervivencia dependía de oficios que exigían fuerza, resistencia y una tolerancia al peligro que hoy resultaría impensable. La gran mayoría de la población de Judea y Galilea trabajaba en labores manuales, duras y mal remuneradas, donde un accidente podía significar no solo la pérdida del sustento, sino la muerte. No había sindicatos, seguros, ni herramientas de protección. Los oficios se transmitían de padres a hijos, y cada uno implicaba riesgos específicos que la sociedad aceptaba como inevitables. Entre los trabajos más comunes se encontraba la agricultura, que requería largas jornadas bajo un sol implacable. Los campesinos cultivaban trigo, cebada, higos, aceitunas y uvas con herramientas rudimentarias. La fuerza física era indispensable, así como la resistencia al calor y la habilidad para trabajar con poco descanso. Arar la tierra con bueyes implicaba un peligro constante de golpes, torceduras, mordeduras o accidentes con los animales. Transportar cargas pesadas desde el campo hasta la aldea causaba lesiones permanentes en la espalda. La Biblia menciona repetidamente las dificultades de los campesinos y muchas parábolas de Jesús describen escenarios agrícolas donde el trabajo, el cansancio y la incertidumbre dominaban la rutina. El oficio de pastor también representaba un riesgo considerable. Los pastores vivían al aire libre, expuestos al frío nocturno, a tormentas repentinas y a la amenaza constante de lobos, osos o bandidos. El Salmo 23 evoca la protección divina con la metáfora del pastor, precisamente porque este trabajo implicaba vigilar a los animales con coraje y sacrificio. En lugares como el desierto de Judea, mantener un rebaño unido requería moverse constantemente en busca de agua y pasto. Un solo descuido podía significar la pérdida de varias ovejas, lo que provocaba graves consecuencias económicas. Los pastores dormían en el suelo, comían poco y llevaban una vida aislada, acompañados solo por los animales y el peligro. Los pescadores, especialmente en el mar de Galilea, enfrentaban amenazas diferentes. Navegar en pequeñas barcas de madera en un lago conocido por sus tormentas repentinas era una actividad extremadamente peligrosa. Una tormenta podía formarse en cuestión de minutos debido a la topografía de la región, que generaba fuertes ráfagas de viento. Las olas golpeaban con potencia y podían volcar embarcaciones. El Evangelio de Marcos narra cómo una tormenta casi hunde la barca de los discípulos, un episodio que refleja el temor real que los pescadores vivían a diario.
Además, las redes pesadas causaban lesiones en brazos y manos, y el trabajo de arrastrar la pesca requería una fuerza extraordinaria. El olor constante del pescado, combinado con el frío nocturno, provocaba enfermedades respiratorias que afectaban a muchos pescadores a temprana edad. En las ciudades y aldeas, los artesanos desempeñaban oficios que también implicaban riesgos. Los carpinteros, como José, el padre de Jesús según la tradición cristiana, trabajaban con herramientas simples y sin protección. Un corte profundo podía infectarse y convertirse en una amenaza mortal. Los herreros, por su parte, forjaban herramientas, armas y utensilios bajo el calor intenso de hornos improvisados. Respiraban humo y partículas peligrosas mientras manipulaban metales al rojo vivo, y una chispa mal dirigida podía quemar la piel o los ojos. La falta de trapos gruesos, guantes o lentes protectores hacía que estos oficios provocaran deformaciones, cicatrices y ceguera parcial con frecuencia. Los albañiles y constructores enfrentaban otros peligros. Levantaban muros de piedra sin arneses, escaleras firmes o andamios seguros. Trabajaban en alturas inestables, transportaban bloques pesados y mezclaban barro con los pies. Las caídas eran comunes y en una época sin tratamiento médico adecuado, prácticamente siempre fatales. Judea estaba en constante construcción, torres, murallas, casas y caminos. El Imperio Romano exigía reparaciones constantes en sus infraestructuras y no dudaba en reclutar mano de obra local para realizar estos trabajos. Para muchos hombres, la construcción no era un oficio elegido, sino una obligación impuesta. Los jornaleros vivían en mayor inseguridad aún. Eran trabajadores temporales que esperaban ser contratados por un día. Se reunían en plazas o en las entradas de las aldeas al amanecer, con la esperanza de que algún dueño de tierra los llamara. Si no conseguían trabajo, no ganaban dinero, y si no ganaban dinero, sus familias no comían. Jesús menciona a estos jornaleros en varias parábolas, mostrando la angustia que sentían cuando el día avanzaba y nadie los contrataba. Para ellos, cada amanecer era una apuesta desesperada por la supervivencia. Los cargadores eran hombres que ofrecían su fuerza física para transportar mercancías en mercados y caminos. Cargar sacos de grano, tinajas de aceite, maderas o piedras desgastaba rápidamente el cuerpo. Las hernias, los problemas de columna y las lesiones musculares eran inevitables. En las ciudades grandes, como Jerusalén, este oficio era particularmente común debido al flujo constante de peregrinos que llegaban para las fiestas religiosas. Un oficio particularmente duro era el de aguador. Muchos pueblos con escasez de agua dependían de estos hombres que cargaban jarros enormes desde los pozos o manantiales cercanos hacia las casas. Caminaban kilómetros bajo el sol, subiendo y bajando colinas, y en ocasiones sufrían golpes o robos. La Biblia menciona ocasionalmente a aguadores como parte de la vida urbana y rural, reflejando la importancia de este trabajo arduo y anónimo. Los curtidores y fabricantes de cuero enfrentaban olores insoportables y sustancias tóxicas. Trabajaban con pieles animales en proceso de putrefacción, sumergiendo las piezas en cal, sal, vinagre y otros agentes corrosivos. Sus talleres eran relegados a las afueras de las ciudades debido al hedor que producían. Los curtidores vivían excluidos socialmente, ya que su oficio era considerado impuro. Los soldados judíos al servicio de Herodes o de los romanos tenían sus propios peligros. Aunque vivían con acceso a comida y salario estable, enfrentaban castigos severos si fallaban en sus tareas. A menudo se les enviaba a sofocar revueltas o a vigilar caminos, donde podían ser emboscados. Servir al poder romano también generaba tensiones internas, ya que muchos compatriotas consideraban traidores a quienes colaboraban con los ocupantes. El camino a Jerusalén, peregrinación, bandidos y muerte en los caminos. Viajar en los tiempos bíblicos era una empresa peligrosa, extenuante y muchas veces mortal. Las rutas que conectaban las aldeas de Galilea y Judea con Jerusalén se llenaban de peregrinos, comerciantes y trabajadores temporales que recorrían largos kilómetros a pie. Pero estos caminos, lejos de ser seguros, estaban repletos de amenazas, bandidos que acechaban desde las colinas, animales salvajes, soldados romanos impacientes y condiciones climáticas capaces de convertir un trayecto en una lucha desesperada por sobrevivir. El viaje a Jerusalén era un deber religioso, pero también una prueba física y espiritual que no todos lograban superar.
El camino más transitado era la ruta que conectaba Galilea con Judea atravesando el valle del Jordán. Para evitar el territorio samaritano, donde las tensiones étnicas y religiosas podían desencadenar enfrentamientos violentos, muchos peregrinos preferían caminar por zonas áridas y solitarias. Otros, más osados o con menos recursos, se arriesgaban a cruzar Samaria y depender de la buena voluntad de sus habitantes. El Evangelio de Lucas menciona el desprecio mutuo entre judíos y samaritanos, evidencia de un conflicto que hacía del viaje un desafío adicional. Las caravanas eran esenciales. La gente viajaba en grupos por seguridad. Cada caravana incluía familias, comerciantes con burros o camellos, ancianos, niños y animales de carga. Quien viajaba solo era visto como un suicida. Las autoridades romanas no patrullaban todas las rutas. Solo protegían caminos principales o zonas estratégicas. Las sendas secundarias, los desfiladeros y las colinas eran territorio fértil para bandas de ladrones que conocían bien el terreno. El famoso relato del buen samaritano, que describe a un hombre asaltado y dejado medio muerto en un camino solitario, reflejaba una realidad tan común que los oyentes no necesitaban explicación alguna para imaginar la escena. Los bandidos operaban con métodos precisos. Algunos trabajaban en pequeños grupos que atacaban en emboscadas rápidas, otros pertenecían a redes más grandes que extorsionaban a comerciantes o controlaban pasos montañosos. Los viajeros eran despojados de ropa, comida, dinero y animales. Si se resistían, podían ser heridos o asesinados sin contemplación. Muchas aldeas tenían historias de parientes que nunca regresaron de un viaje a Jerusalén, cuerpos que jamás se encontraron y rumores de que las montañas escondían más tumbas anónimas que plantas. Flavio Josefo menciona repetidamente la presencia de bandidos en las rutas de Judea, especialmente en el camino a Jericó, famoso por sus desfiladeros estrechos donde nadie podía escapar de una emboscada. La geografía amplificaba el peligro. Las colinas desérticas alrededor del Jordán ofrecían escondites perfectos. Las gargantas profundas podían atrapar a una persona sin posibilidad de pedir ayuda. En verano el calor abrasador provocaba deshidratación. En invierno la temperatura fría podía congelar a los viajeros desprevenidos. Las tormentas repentinas podían inundar barrancos y arrastrar caravanas enteras. La falta de agua potable obligaba a racionar cada gota. Quienes viajaban con niños o ancianos sufrían especialmente. Muchos se detenían en manantiales y pozos, pero estos lugares también eran puntos de vigilancia para ladrones que esperaban a los viajeros exhaustos. Los peregrinos que subían a Jerusalén para la Pascua, Shavuot o Sukkot enfrentaban caminos abarrotados pero igualmente inseguros. Los romanos reforzaban la vigilancia durante las grandes fiestas, temiendo disturbios o revueltas, pero su presencia no eliminaba el peligro de los criminales. Los centuriones que patrullaban ciertos tramos eran temidos tanto como los ladrones, ya que podían requisar animales, provisiones o imponer castigos por motivos arbitrarios. La autoridad romana veía las caravanas con desconfianza. Miles de judíos reunidos en movimiento podían convertirse, en su percepción, en una amenaza política. Las posadas, llamadas catalimata, ofrecían descanso temporal, pero tampoco eran lugares seguros. No existía regulación alguna. Algunas eran trampas administradas por personas que colaboraban con bandidos. Un viajero podía ser robado mientras dormía o envenenado para quedarse con sus pertenencias. Jesús y sus discípulos conocieron bien estas dificultades. El Evangelio de Lucas menciona la dificultad de encontrar alojamiento para María y José en Belén, lo que refleja la saturación y precariedad de estos lugares. Quienes tenían dinero podían pagar por habitaciones en casas particulares, pero la mayoría dormía en patios abiertos o establos improvisados, expuestos al frío y a los insectos. Los caminos también estaban llenos de burócratas y cobradores de peaje. Roma imponía impuestos por cruzar ciertos puentes o entrar a determinadas regiones. Los publicanos se ubicaban estratégicamente en rutas comerciales para cobrar tarifas abusivas. Muchos comerciantes preferían caminos largos y peligrosos para evitar estos puestos, lo que aumentaba las posibilidades de encontrarse con bandidos. Esta dinámica castigaba a los pobres y enriquecía a quienes controlaban el comercio o colaboraban con el imperio. Los animales salvajes añadían una amenaza extra. En las zonas más boscosas del norte, osos y lobos podían atacar a viajeros solitarios. En áreas desérticas, serpientes venenosas y escorpiones eran peligros constantes.
Los pastores conocían estos riesgos mejor que nadie, pero para las familias en peregrinación, una mordedura o picadura podía ser fatal antes de llegar a una aldea donde encontrar ayuda. Los niños eran especialmente vulnerables y muchas historias locales narraban tragedias ocurridas en medio de la nada, donde nadie escuchó los gritos. A pesar del peligro, la peregrinación a Jerusalén era un deber religioso profundamente arraigado. Los salmos de ascenso, entre ellos el Salmo 121, que comienza con «Levanto mis ojos a los montes», eran cantados durante el trayecto. Estos cantos expresaban el temor y la esperanza del viajero. Montañas que escondían enemigos, noches oscuras y al mismo tiempo la confianza en que Dios protegería su camino. El viaje tenía un sentido espiritual que cargaba a los peregrinos de determinación. Alcanzar Jerusalén significaba más que cumplir un rito, era un acto de identidad nacional y fe. El trayecto hacia la ciudad santa estaba lleno de estaciones que los viajeros reconocían, fuentes, campamentos improvisados, colinas donde se podía divisar el templo a lo lejos. Al acercarse, el corazón de los peregrinos se aceleraba. Para muchos, era el único viaje importante que realizaban en su vida. Jerusalén representaba el centro del mundo espiritual, el lugar donde Dios había puesto su nombre. Para llegar ahí se cruzaban ríos, desiertos y montañas, y se arriesgaba la vida sin dudarlo. Pero no todos llegaban. Muchos morían en el camino y eran enterrados en tumbas improvisadas, marcadas con piedras o ramas. Sus familias continuaban el viaje con dolor, convencidas de que era la voluntad de Dios. Las caravanas evitaban detenerse demasiado tiempo frente a estos improvisados sepulcros. La muerte reciente era considerada impura según la ley mosaica y el contacto accidental podía impedir la participación en los rituales del templo. Así, incluso en la devoción más profunda se cruzaban el miedo y la necesidad de cumplir la ley. La esclavitud como parte normal de la sociedad. En los tiempos bíblicos, la esclavitud no solo era común, era un componente estructural de la sociedad, aceptado como un hecho natural de la vida. En Judea, Galilea y todo el Imperio Romano, ser esclavo significaba vivir sin libertad, sin control sobre el propio cuerpo y a merced absoluta del dueño. Esta realidad, tan cruel como cotidiana, definía la experiencia de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que trabajaban, sufrían y morían sin que su historia dejara rastro. La ley, la economía y la cultura legitimaban esta práctica, convirtiéndola en una institución tan antigua como arraigada. Existen referencias tempranas a la esclavitud incluso en los textos del Antiguo Testamento. En Éxodo, Levítico y Deuteronomio se mencionan normas para regular el trato hacia esclavos hebreos y extranjeros, lo que indica que su existencia era parte natural del paisaje social. Los hebreos podían caer en esclavitud por deudas, pobreza extrema o como consecuencia de guerras. También podían adquirir esclavos extranjeros, especialmente prisioneros de otros pueblos. Estas leyes buscaban limitar ciertos abusos, pero el sistema seguía siendo profundamente desigual. El esclavo seguía siendo propiedad de su amo, tanto en Israel como bajo la dominación romana. En tiempos de Jesús, la esclavitud había adoptado las formas más complejas que Roma había desarrollado. La expansión del imperio había generado un mercado masivo de esclavos provenientes de diversas regiones: galos, tracios, egipcios, sirios, númidas y ocasionalmente judíos capturados en conflictos. Roma veía a los esclavos como recursos económicos y sociales, piezas fundamentales en la maquinaria imperial. Los esclavos trabajaban en casas, talleres, minas, campos, puertos y en algunos casos incluso como administradores o educadores. Sin embargo, los trabajos más duros, como las minas o los campos de latifundios, tenían tasas de mortalidad tan altas que los amos no se molestaban en preocuparse por su bienestar. En Judea, la esclavitud adquiría características particulares. La pobreza extrema empujaba a algunos a venderse temporalmente como esclavos para pagar deudas o evitar la hambruna. Los acreedores podían tomar a hijos como garantía o como siervos temporales. Este tipo de esclavitud doméstica era común en aldeas rurales y, aunque regulada por la ley hebrea, seguía siendo un destino trágico para quienes caían en ella. El libro de los Reyes menciona a la viuda que teme que sus hijos sean llevados como esclavos por un acreedor, un reflejo claro del peligro constante que enfrentaban los pobres.
Los esclavos vivían en los márgenes de todo derecho. Su vida dependía enteramente de la voluntad del amo. Podía venderlos, castigarlos, abandonarlos o utilizarlos sin consecuencias legales significativas. Los romanos distinguían entre esclavos domésticos que vivían dentro de la casa del amo y esclavos rurales que trabajaban en condiciones mucho más duras. Los esclavos domésticos a veces desarrollaban relaciones complejas con sus dueños, basadas en cercanía, utilidad o dependencia. Sin embargo, esto no eliminaba su vulnerabilidad. Un amo podía decidir su destino en un instante. La Biblia hace referencia a estas dinámicas en parábolas donde amos y siervos representan relaciones jerárquicas marcadas por el miedo y la obediencia. Los esclavos rurales vivían las condiciones más extremas, trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, cultivando tierras ajenas y soportando castigos frecuentes. Los capataces vigilaban cada movimiento, y un error podía desencadenar latigazos o reducción de raciones. Los romanos consideraban que la productividad de un esclavo rural se basaba en la disciplina estricta. Las minas eran aún peores: túneles estrechos, aire viciado, derrumbes constantes y jornadas interminables convertían estos lugares en tumbas vivientes. Muchos esclavos morían sin haber visto la luz del sol durante semanas. Las mujeres esclavas sufrían doblemente. Además de realizar tareas domésticas pesadas, estaban expuestas a abuso sexual por parte de amos, hijos de amos o incluso visitantes. La ley romana no protegía a una esclava de violación. Su cuerpo era considerado propiedad. Muchas quedaban embarazadas y daban a luz a hijos que también pasaban a ser esclavos. La esclavitud femenina estaba marcada por un sufrimiento casi invisible, pero profundamente cruel. Estas mujeres vivían con miedo constante, sabiendo que su destino podía cambiar de un día para otro por la voluntad caprichosa de un hombre. Los esclavos nacidos dentro de una casa tenían una leve ventaja. Conocían a sus dueños desde el nacimiento y podían ganarse cierta confianza. Aún así, su vida seguía determinada por reglas de obediencia absoluta. Un esclavo podía ser vendido lejos de su hogar sin previo aviso, separado para siempre de su familia. Los mercados de esclavos funcionaban de manera rutinaria, como cualquier feria. Se inspeccionaba el cuerpo del esclavo, se evaluaba su fuerza y se negociaba su precio. Los niños eran especialmente apreciados porque podían formarse según las necesidades del amo. En los evangelios aparecen alusiones frecuentes a esclavos y siervos, lo que muestra cuán normalizada estaba esta institución. Jesús contó parábolas donde los siervos representan obediencia, responsabilidad o castigo, como en la parábola de los talentos o en la del siervo vigilante. Estas referencias no promovían la esclavitud, pero la utilizaban como un marco conceptual conocido por todos los oyentes. Nadie necesitaba explicar qué era un esclavo, cómo vivía o qué temía. Los castigos para los esclavos eran brutales. El látigo era el instrumento más común, pero también existía la crucifixión. Aunque Roma prefería crucificar a esclavos rebeldes, especialmente si habían atacado a sus amos, cualquier esclavo podía enfrentar esta ejecución si se le consideraba peligroso. En ciudades grandes, como Cesarea o Jerusalén, los esclavos podían ser exhibidos en plazas con cadenas o collares de hierro para escarmiento público. Algunos recibían marcas permanentes con hierro candente para indicar que habían intentado escapar. Las ciudades bíblicas: suciedad, enfermedades y hacinamiento. Las ciudades de los tiempos bíblicos eran mucho más pequeñas de lo que hoy imaginamos, pero también infinitamente más caóticas, sucias y peligrosas. Jerusalén, la mayor de Judea, apenas superaba unos pocos miles de habitantes durante gran parte del siglo I, aunque en las grandes festividades podía multiplicar su población temporalmente. Sin embargo, a pesar de su tamaño modesto, la vida urbana estaba marcada por la suciedad constante, los olores penetrantes, las enfermedades endémicas y el hacinamiento extremo. Las calles estrechas, los animales sueltos y la falta total de saneamiento convertían a las ciudades en trampas para la salud, donde la supervivencia dependía tanto del azar como de la resistencia física. Las calles estaban hechas de piedra irregular o simples capas de tierra endurecida. No existía un sistema de drenaje eficiente. Cuando llovía, las calles se convertían en torrentes de barro mezclado con desechos animales y humanos. Los excrementos de burros, cabras y ovejas se acumulaban en las esquinas.
En zonas bajas, el agua estancada atraía moscas y mosquitos, lo que incrementaba la propagación de enfermedades. El olor era permanente. Quienes entraban a una ciudad desde el campo notaban de inmediato la diferencia: una mezcla de humo, sudor, estiércol, pescado, cuero mojado y carne en descomposición. Los basureros organizados no existían. Cada familia arrojaba sus desechos a zanjas o acumulaciones improvisadas fuera de la muralla, pero muchas personas simplemente tiraban la basura en la calle. Las ciudades estaban llenas de restos de comida, huesos, cáscaras, fragmentos de cerámica rota y textiles viejos. Los perros callejeros husmeaban entre los desperdicios y a veces atacaban a los más débiles. El libro de los Salmos y varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan a estos perros merodeadores que se alimentaban de restos, una imagen que reflejaba el abandono y la miseria urbana. El agua potable era un lujo. En Jerusalén, por ejemplo, la ciudad dependía de cisternas que acumulaban agua de lluvia, acueductos que traían agua desde kilómetros de distancia y pozos públicos donde la gente se congregaba diariamente. Pero estas fuentes podían contaminarse con facilidad. En épocas de sequía, el agua escaseaba y las familias tenían que racionarla estrictamente. En aldeas más pequeñas, un solo pozo abastecía a toda la población. Las mujeres formaban largas filas cargando cántaros y si un animal caía dentro o si el agua se mezclaba con sedimentos, la contaminación podía provocar enfermedades intestinales masivas. El hacinamiento era extremo. La mayoría de las casas contaba con una sola habitación donde dormían varias personas, a veces incluso animales pequeños durante la noche para protegerlos del robo. Las viviendas estaban construidas tan cerca unas de otras que las calles parecían pasillos angostos entre muros grises. La falta de ventilación favorecía infecciones respiratorias. El humo de los hornos domésticos llenaba el aire, ya que muchas casas cocinaban con leña o estiércol, lo cual provocaba irritación ocular, tos crónica y enfermedades pulmonares. La Biblia menciona frecuentemente el humo como símbolo de carga y sufrimiento, una imagen que resonaba con la experiencia cotidiana de quienes vivían en estas ciudades saturadas. Las enfermedades se propagaban rápidamente. La combinación de basura, agua contaminada, animales sueltos y hacinamiento creaba un ambiente ideal para epidemias. Las fiebres, diarreas, parásitos intestinales y enfermedades de la piel eran parte de la vida diaria. Los niños rara vez llegaban a la adolescencia sin haber padecido múltiples infecciones. Las personas con lepra o enfermedades contagiosas eran expulsadas fuera de la ciudad para evitar contagios. Vivían en cuevas o campamentos apartados, dependiendo de la misericordia de quienes les dejaban comida en las afueras. Este aislamiento aparece reflejado en los relatos bíblicos donde los leprosos claman desde la distancia o deben anunciarse con gritos. El mercado, aunque vital para la economía urbana, era otro foco de suciedad. Se instalaba en plazas o calles principales, donde carniceros, pescadores, panaderos, curtidores y vendedores de especias convivían en un caos constante. Los animales eran sacrificados allí mismo y la sangre corría entre los puestos mezclándose con el barro. Los pescados se exhibían sobre piedras húmedas, rodeados de moscas. Las frutas y verduras se vendían sobre mantas colocadas directamente en el suelo. Los gritos, el regateo, los empujones y el ruido formaban un ambiente permanente de tensión. En este contexto, proteger la mercancía era difícil. Un descuido podía resultar en pérdidas considerables. En ciudades más grandes como Jerusalén, Cesarea o Séforis, los talleres artesanales producían olores intensos, tintorerías que remojaban telas en químicos naturales, curtiembres que hervían pieles, herrerías con humo constante y panaderías con hornos encendidos todo el día. Cada uno aportaba su propio aroma, formando una mezcla densa que impregnaba la ropa y el cabello. Los curtidores, considerados ritualmente impuros, trabajaban en áreas alejadas debido al mal olor que producían, pero incluso así su presencia afectaba a toda la ciudad cuando el viento soplaba en su dirección. Los baños públicos existían en ciudades romanizadas, pero su acceso dependía del estatus social. En Judea, solo ciudades como Cesarea o Sebaste contaban con termas de estilo romano. La gente común se bañaba ocasionalmente en ríos o pozos, pero la higiene personal seguía siendo limitada. El lavado de manos antes de comer, mencionado en los evangelios como parte de las disputas entre fariseos y Jesús,
No era una práctica generalizada entre todos los grupos, sino una observancia ritual más que sanitaria. La noche convertía a las ciudades en lugares aún más peligrosos. No existían faroles ni iluminación pública. Las calles quedaban sumidas en la oscuridad y solo quienes poseían lámparas de aceite se aventuraban fuera. En la oscuridad, los robos, agresiones y ataques eran comunes. El miedo al espíritu de los muertos, a demonios o a ladrones hacía que la mayoría evitara salir después del anochecer. Solo los soldados romanos o los guardias del templo vigilaban algunas zonas estratégicas, pero incluso ellos temían ciertas calles estrechas donde podían ser atacados sin posibilidad de escapar. Los cementerios estaban ubicados fuera de las murallas debido a las normas de pureza ritual. En sus alrededores vivían personas marginadas, mendigos, enfermos o espíritus, según la imaginación popular. En los evangelios se menciona al endemoniado de Gerasa viviendo entre tumbas, un relato que resonaba con la percepción popular de los cementerios como lugares peligrosos, cargados de impureza y presencia espiritual. Jerusalén, aunque considerada santa, era particularmente problemática durante las festividades. La ciudad recibía decenas de miles de peregrinos adicionales. Las calles se saturaban hasta el punto de que caminar se convertía en un reto. El templo, con sus patios y mercados, hervía de actividad. Los sacerdotes sacrificaban cientos de animales al día, generando enormes volúmenes de sangre que debían ser canalizados mediante drenajes especiales. Aún así, el olor era imposible de controlar. Los visitantes dormían en azoteas, patios interiores, cuevas o incluso en las laderas del Monte de los Olivos. La falta de espacio generaba tensiones constantes y los robos aumentaban durante esas semanas. Las murallas de las ciudades ofrecían protección limitada. Eran construidas con piedras grandes, pero su mantenimiento era irregular. En tiempos de guerra, las murallas podían derrumbarse o ser escaladas. Los romanos, expertos en asedios, utilizaban catapultas, arietes y torres móviles para forzar entradas. La gran revuelta judía del año 70 demostró la vulnerabilidad de las ciudades cuando los romanos sitiaron Jerusalén. El hambre, la enfermedad y el caos interno se extendieron rápidamente. Aunque este evento ocurrió décadas después de la época de Jesús, el temor a asedios formaba parte de la memoria colectiva de todos los habitantes urbanos. Los niños en tiempos de Jesús, trabajo duro y mortalidad elevada. En los tiempos bíblicos, la vida de los niños estuvo marcada por una fragilidad extrema. Nacer no garantizaba sobrevivir, y sobrevivir no aseguraba una niñez libre de trabajo, enfermedad o peligro. La mortalidad infantil era tan alta que cada nacimiento se vivía con esperanza y temor. Muchos niños no superaban la primera semana de vida. Otros morían antes de cumplir los 5 años. Las causas eran múltiples: infecciones, desnutrición, partos complicados, accidentes y enfermedades que hoy consideraríamos simples. En ese mundo precario, la infancia era corta y estaba cargada de responsabilidades desde edades sorprendentemente tempranas. El nacimiento era siempre un momento riesgoso. Las mujeres daban a luz en casa, asistidas por parteras o por otras mujeres de la familia. Sin conocimiento médico ni instrumentos adecuados, cualquier complicación, como hemorragias, fiebre puerperal o partos prolongados, podía poner en peligro la vida tanto de la madre como del recién nacido. Si el bebé nacía débil o prematuro, sus posibilidades de sobrevivir se reducían drásticamente. No existían incubadoras ni tratamientos especializados. La Biblia refleja la angustia asociada al parto en historias como la de Raquel, quien muere al dar a luz a Benjamín, un recordatorio de la delicada línea que separaba la vida de la muerte. Una vez nacido, el bebé era envuelto en pañales ajustados con vendas, una práctica mencionada incluso en el relato del nacimiento de Jesús. Esto no solo proporcionaba calor, sino que se creía que ayudaba a fortalecer los huesos. Sin embargo, esta costumbre podía limitar la movilidad del recién nacido y favorecer infecciones dérmicas si los vendajes no se cambiaban con regularidad. Los hogares, pequeños y oscuros, estaban llenos de humo por los hornos, polvo acumulado y animales domésticos, creando un ambiente poco saludable para cualquier criatura vulnerable. La alimentación dependía en gran medida de la madre. La lactancia era esencial para la supervivencia infantil. Pero si la madre enfermaba, moría durante el parto o no producía suficiente leche,
El bebé enfrentaba un destino incierto. La falta de alternativas seguras hacía del hambre una amenaza constante. En algunos casos se recurría a nodrizas, como se menciona en varias historias bíblicas, pero esto era un recurso disponible solo para familias acomodadas o para situaciones excepcionales. Los niños pobres no tenían esta posibilidad. A medida que crecían, los niños enfrentaban nuevos peligros. Las enfermedades intestinales eran comunes debido a la falta de agua potable y a condiciones insalubres en la vivienda. La diarrea severa mataba a miles de niños cada año, debilitados por deshidratación. Las fiebres, los resfriados y las infecciones respiratorias se propagaban fácilmente en casas diminutas donde varias personas dormían juntas. Los insectos, parásitos intestinales y piojos eran parte inevitable de la infancia. La combinación de mala alimentación, esfuerzo físico y enfermedades recurrentes debilitaba el cuerpo de los pequeños y reducía drásticamente su esperanza de vida. Los accidentes eran otra causa frecuente de mortalidad infantil. Las calles irregulares, las hogueras encendidas, los hornos de barro y los animales sueltos creaban un entorno lleno de riesgos. Un niño podía caer en un pozo, quemarse con agua caliente, ser mordido por un perro o ser aplastado por un animal de carga. Las tragedias eran comunes y pocas veces evitables. En un mundo sin hospitales ni primeros auxilios, cualquier accidente podía ser fatal. La familia y la comunidad lloraban, pero seguían adelante, acostumbradas a convivir con la muerte. La educación formal, tal como la entendemos hoy, era prácticamente inexistente. Los niños aprendían observando a los adultos y participando en las tareas familiares. Los varones comenzaban a trabajar desde los 5 o 6 años, ayudando a sus padres en el campo, en la pesca, en talleres de carpintería o en la cría de animales. Su trabajo no era simbólico, era necesario para la supervivencia del hogar. La Biblia menciona en varias ocasiones la importancia de instruir a los hijos en la ley del Señor, lo que indica que la formación religiosa era fundamental. En las sinagogas, algunos niños aprendían a leer pasajes de la Torá, pero esto era un privilegio que no alcanzaba a todos. Las niñas, por su parte, asumían tareas domésticas desde muy pequeñas. Ayudaban a moler el grano, cargar agua, tejer, cocinar y cuidar a sus hermanos menores. La infancia femenina estaba marcada por una preparación temprana para el matrimonio, que podía llegar apenas entraban en la adolescencia. Las niñas aprendían a obedecer, a mantenerse humildes y a temer a Dios según las normas de la época. No tenían acceso a educación formal y vivían bajo reglas estrictas que limitaban su libertad. La disciplina era severa. Los padres ejercían autoridad absoluta sobre sus hijos y utilizaban castigos físicos como método de enseñanza. Los textos sapienciales del Antiguo Testamento mencionan la vara como símbolo de corrección, reflejando un modelo educativo basado en el miedo y la obediencia. La vida exigía madurez rápida. La supervivencia no dejaba espacio para una infancia prolongada o protegida. En las ciudades, los niños también participaban en actividades comerciales. Algunos trabajaban como vendedores callejeros, cargando mercancías o ayudando en tiendas. Otros recogían basura o restos de comida para alimentar a animales o para venderlos. La pobreza urbana obligaba a las familias a utilizar cada par de manos disponibles. Los niños vagaban por calles abarrotadas, esquivando animales, comerciantes y soldados. Estaban expuestos a accidentes, enfermedades y explotación. La vulnerabilidad era total. Los niños esclavos vivían en condiciones aún más terribles. Podían ser vendidos a hogares extraños, utilizados como sirvientes, pastores o trabajadores de campo, y sometidos a castigos severos sin posibilidad de defensa. Su vida dependía enteramente del dueño. No tenían infancia, tenían trabajo forzado. Muchos eran separados de sus familias para siempre. Flavio Josefo menciona casos de niños vendidos por deudas familiares, un destino que destruía la unidad del hogar y condenaba al menor a una existencia sin esperanza. La muerte infantil era tan común que las familias desarrollaban una relación particular con ella. Los duelos eran breves, no por falta de amor, sino por necesidad emocional. La vida continuaba porque debía continuar. En los Evangelios, Jesús muestra especial sensibilidad hacia los niños, bendiciéndolos y recordando su valor espiritual. Estas escenas resonaban profundamente en una sociedad donde cada niño sobreviviente era visto como un pequeño milagro.
La juventud masculina enfrentaba su propio ciclo de riesgo. Los varones adolescentes eran enviados al campo, a pescar o a realizar tareas peligrosas sin supervisión. La fuerza física era valorada y el trabajo se intensificaba a medida que crecían. La adolescencia se vivía como una transición directa hacia las responsabilidades adultas. A los 13 años, un muchacho judío celebraba el paso a la adultez religiosa, evento equivalente al bar mitzvah moderno, aunque en el siglo I no existía con la misma formalidad actual, y desde entonces era considerado responsable de cumplir la ley. Esta responsabilidad, sin embargo, no aumentaba su seguridad. El mundo seguía siendo tan peligroso como siempre. Para los niños de Galilea, la vida estaba marcada por la cercanía al lago y por los oficios familiares. Muchos aprendían a pescar antes de saber leer. Acompañaban a sus padres en barcas, enfrentando tormentas y jornadas durísimas. En Judea, los niños de zonas rurales trabajaban en campos pedregosos bajo el sol, levantando cargas mayores que su propio peso. La infancia era un entrenamiento permanente para una vida dura, un periodo de adaptación acelerada que no perdonaba debilidad. La ausencia de atención médica adecuada agravaba cualquier situación. Una simple infección dental, una fiebre o una herida mal curada podían llevar a complicaciones mortales. Los padres hacían lo que podían con los recursos disponibles: ungüentos, hierbas, oraciones y cuidado casero. Pero muchas veces nada era suficiente. El sufrimiento infantil era parte inescapable de la vida.